Soy lojano, vine al Canadá en octubre 12 de 1972, vía aérea con parada en la Ciudad de México. En aquel entonces las leyes de inmigración eran más acogedoras. En aquel entonces, en aquella época, mi lindo Ecuador era un país bastante pobre, subdesarrollado, con un alto nivel de desempleo en el campo urbano y rural. La política en el país era extremadamente inestable. Me acuerdo que el general Guillermo Rodríguez Lara, en un triunvirato, tomó el poder del presidente que fue muy famoso, Velasco Ibarra. Vengo de la ciudad de Loja. En aquel entonces, Loja, obviamente, una ciudad pequeña, la cuarta del país, hablando de tamaño y de población, una ciudad muy hermosísima, obviamente, conocida por su música, por su gente, hablando del idioma mismo, de repente es como que se lo habla bastante bien. Son cosas que me traen mucha nostalgia cuando pienso en mi lindo Loja. Pero como dije anteriormente, el nivel de desempleo bastante alto. Lo único que, el único futuro que teníamos era estudiar. Muchas amistades, amigos dentro de la familia tenían sus profesiones, sus títulos de abogados, médicos, ingenieros, qué sé yo, pero desafortunadamente el nivel de desempleo era bastante alto. Entonces, no había un futuro prácticamente, y eso nos obligó, y particularmente me obligó en una forma personal, a ver al más allá. En el 72, cuando decidí salir del país, fue en búsqueda prácticamente de un mejor futuro, con miras a mejorar mi vida, ayudar a mi familia y todo eso. Y de repente, Toronto fue un lugar donde fijé mi meta y empecé a averiguar un poco más y obviamente a la final terminé llegando en este país, en esta ciudad que la considero una ciudad muy hermosísima. En aquel entonces, Toronto no es como ahora. Era una ciudad pequeña con 500,000, con más o menos 450 a 500,000 personas. Más pequeñas hubo después el amalgamiento de 6 municipalidades y eso es lo que tenemos ahora, una ciudad muy cosmopolitana, la más grande del país, justamente el motor económico de esta nación, pero en aquel entonces era una ciudad pequeña, pero muy diversa. Una de las riquezas dentro de esta ciudad de Toronto es el nivel de diversidad. Gentes de todas partes del mundo, con más de 140 idiomas, más de 140 diferentes, gente viniendo de diferentes partes del mundo. Entonces, esa mezcolancia, pero una buena mezcolancia de, de, de la población, fue algo que me admiró mucho y prácticamente me encantó porque había tanta paz y convivencia al mismo tiempo. Toronto ha cambiado mucho en relación a lo que fue. Bien, el próximo mes cumplo 48 años de que llegué en este bendito país. Llegué en un otoño bastante frío, sin vestimenta apropiada para los inviernos canadienses. La falta del inglés era un problema muy grande. La comunidad ecuatoriana, muy pequeña en aquel entonces y totalmente desparramada. La falta del inglés es el contraste del clima, la cultura, la comida, la soledad en relación a mi linda gente de mi tierra era totalmente incomparable. Un principio muy duro, muy dificultoso. Afortunadamente,
desde, desde mi balcón, me di cuenta que este era un país lleno de oportunidades. Si lo hacía con paciencia, con motivación, con persistencia y con la ayuda de Dios, había un futuro. No hay duda que Ecuador, a pesar de ser un territorio pequeño, es un país rico en culturas, leyendas y folclore. Más que nada, nuestra linda gente es incomparable. Nuestra cultura, nuestro idioma, la gastronomía, la belleza natural de nuestra linda tierra, el clima, definitivamente es incomparable. En contraste, aquí era totalmente diferente, aquí en Toronto. A pesar de ser es Toronto como el motor de la economía nacional y el país, un país muy desarrollado y de oportunidades, el reto fue muy fuerte. Hablando de cultura, el reto fue cambiar mi forma de pensar. Debía hacerme a la cultura canadiense, a las costumbres de aquí, y no pensar que el país de repente iba a cambiar para acomodar mis expectaciones. Entonces, eso fue un desafío, un buen reto, que obviamente es parte de esa riqueza, hablando de la diversidad de esta linda ciudad. Como me di cuenta que yo tenía que hacer todo un esfuerzo para cambiar. Sabía que el país no iba a cambiar para acomodarme a mí. Y, y eso siendo parte de la primera generación. Pensé obviamente que tenía que sacar los míos adelante y debíamos acoplarnos a esa cultura. No hay duda que que este es uno de los mejores países como para desenvolverse, para desarrollar los sueños de uno. Es un país muy acogedor, un país de oportunidades, democrático y diverso. Pero para conseguir salir adelante, no había duda de ninguna forma que lo debíamos hacer a través de un fuerte trabajo, a través del sudor, lágrimas, sacrificios, como la mayor parte de mis coterráneos lo han hecho. Me siento muy, muy ecuatoriano, muy orgulloso de ser logano. Trato de encontrar en mi vida diaria un balance dentro de mi trabajo y dentro de mi vida familiar. Hablando de mi vida familiar, obviamente, en casa hablamos nuestro idioma, el castellano, y en mi trabajo tengo que hablarlo en inglés. Tengo una familia muy numerosa, muy diversa, bastante agradable hablar de esa diversidad, porque entre mis hermanos y mis hermanas se han casado con gentes de otras partes, o sea, tenemos ecuatorianos, portugueses, italianos y canadienses dentro de la familia. En una forma personal, con todas las certezas, sin duda alguna, soy ecuatoriano de nacimiento, ecuatoriano de alma, vida y corazón, como lo decimos. Me siento muy honrado de ser parte de esas dos familias, de la familia ecuatoriana, ser parte de la comunidad nuestra dentro de este país y al mismo tiempo ser parte de mi familia extensa, que son los que me han elegido. Me siento muy honrado que llegué a ser el primer concejal
de habla hispana en esta provincia, literalmente en este país, es, y lo digo con un tremendo sentido de orgullo, que soy ecuatoriano y el ser lojano al mismo tiempo es una dimensión más en mi vida. Es como ecuatoriano y canadiense a la vez, dentro de mi posición, dentro del mundo en que vivo, me siento bien respetado, querido y respaldado. Toronto me ha elegido por 4 periodos consecutivos, empezando en el 2003 hasta el 2018. Y además de eso, tuve un nombramiento en el Cabildo de Toronto Metropolitano por un año. O sea, eso es parte de mi currículum. Pero me voy a volcar un poquito más al comienzo, cuando llegué aquí. Sin saber más nada, aprendí a soldar y empecé a trabajar como soldador. Después conseguí una especialidad en aire acondicionado y electricidad para abrirme oportunidades de trabajo. Eso no fue suficiente, porque para salir adelante hay 2 cosas que son extremadamente importantes en este país. Es la educación y al mismo tiempo tener la experiencia de trabajo. Entonces, hablando de la educación, pensé que la mejor forma en aquel entonces, estoy hablando en el 80, 85, en aquel entonces, tomé unos 4 años de ciencias de computación informática en el George Brown College y continué en la Universidad de York en la misma carrera de computación informática y análisis de sistemas. Además de eso, con el tiempito que me sobraba, tomé administración pública y de ahí estaba listo para trabajar y empecé a trabajar en computación para uno de los hospitales principales aquí en la ciudad de Toronto, el Toronto General Hospital. En medio de eso hubo bastante empuje para un cambio de administración dentro de la ciudad, y yo no estaba involucrado en la política en ninguna forma, pero tenía mucha gratitud para uno de los miembros del Partido Liberal en aquel entonces, Charles Kachak, que era un diputado a nivel federal que trabajaba en inmigración, que era muy conocido dentro de ese aspecto. Nos ayudó mucho a nuestra familia. Yo tenía una tremenda deuda con él por la ayuda que nos prestó. Entonces empecé a ayudarlo y ayudar en una forma. Cuando me comprometo 100% y 200%. Y una de las cosas que nunca me olvidaré es que cuando me llamaron para que ayude, me dieron una callecita para que haga una distribución y que ponga unos rótulos de campaña. Eso no fue suficiente. A la final de esa sesión pedí que me dieran la coordinación de cubrir todo el territorio para poner todos los rótulos. Estamos hablando de miles de rótulos para la campaña. Y me dijeron cómo lo iba a hacer. Para cortar la historia, al otro día teníamos una caravana de más de 50 coches con amigos, todos listos para trabajar, y cubrimos en un día prácticamente todo el territorio. Y eso creó de repente no me imagino, ahora viéndolo bien, es un tremendo aporte de acción y creencia de repente que quedó marcado, muy marcado dentro de ese aspecto político. Para mí fue solamente una ayuda que quería reciprocar el gesto que me lo dieron. Y de repente eso me volcó a lanzarme
como candidato más después, en el 2003, como concejal, y el primer concejal de habla hispana en aquel entonces en el país, pero aquí en la provincia de Ontario no había tal, mucho menos en la ciudad de Toronto. La ciudad de Toronto estaba amalgamada, ahora contamos con lo que tenemos, una ciudad con 2.8 millones de habitantes, y muy extensa, con 50, en aquel entonces 57 concejales. Y bueno, salí electo. Eh, eh, para mí ser electo nunca fue un problema. Siempre pensé que hacerlo no es difícil. Hacer el trabajo es más difícil. Cumplir con las promesas es más difícil. Mantener su imagen de como una persona honesta, es, es devolver ese cariño que me habían entregado, esa confianza cada vez que hablaba con la gente, en reuniones públicas, en lo que sea. Para mí era algo sagrado. Entonces, bueno, eso fue el comienzo de un fin muy bonito dentro de mi vida política. Me lancé consecutivamente por 4 periodos y en el 2000, y todos los gané. En el 2018, por mi propia cuenta, estando en el tope, en el apogeo de mi vida política, donde prácticamente se hablaba que podía ser reelecto unas cuantas veces si quería, pero pensé más en mi vida, en ese balance dentro de la familia y del trabajo. Sabía que estaba consagrando toda mi vida, todos mis esfuerzos, mi mente estaba en la comunidad, en mi pueblo, para asistir, para trabajar, para hacer obra. Para ellos y de repente me di cuenta que estaba sacrificando mi vida familiar. Entonces, en un momento de reflexión, en un momento humano, me di cuenta que para todo hay un fin. Y me retiré una vez más sin hacer, como aquí dicen, un splash. Es en una forma humilde, pero con la cabeza muy en alto, me retiré. Es en el 2018. Y obviamente que las llamadas nunca han parado. El número de celular continúa con el mismo. Más de 35,000 personas que son constituents en mi distrito tienen el número celular mío. Y cuando ellos llaman, siempre contesto, aún ahora que tengo otro trabajo. Después de mi retiro en el 18, continué con una corporación que había formado anteriormente de bienes raíces, donde tengo mi especialidad de planificador prácticamente. Planifico y consigo todas las aprobaciones para construir edificios como condominios y todo eso. Esa es mi especialidad y trabajo con compañías constructoras bastante grandes donde dirijo muchos proyectos dentro de la ciudad. O sea, eso me tiene bastante ocupado. Cuando ahora fijándome bien, hablando de los balances dentro de trabajo y dentro de mi familia, me doy cuenta que de repente estoy cayendo en la trampa de nuevo porque estoy consagrando bastante tiempo a mi trabajo. Y pensando en eso, si de repente volviese al mundo público, me gustaría volver a mi lindo Ecuador. Somos 7 hermanos y hermanas, 5 varones y 2 hermanas, y obviamente mi viejecita. Todos vivimos aquí en Toronto. Personalmente, tengo 4 hijos, 2 varones y 2 hembritas. Ellas son mi felicidad. Gracias a Dios,
nuestra mamá todavía nos acompaña. El próximo junio cumplirá 100 años de vida, y a pesar de que sufre de Alzheimer, tenemos la dicha de tenerla en casa y darle lo mejor que podemos para hacerla sentir bien. Mi papá desafortunadamente falleció aquí en Toronto a los 57 años de edad. Falleció 4 años después de su llegada a este país. Fue muy difícil para la familia vivir sin él, especialmente para mi mamá. Ella nunca dejó de hablar de él y siempre se refirió como mi idolatrado esposo. Aun cuando se despierta, siempre habla de lo mismo. Hablando de estudios, todos estudiamos aquí, diferentes carreras, unos dentro del mundo de finanzas, ciencias de computación, bienes raíces, a través de sacrificios, trabajando y estudiando al mismo tiempo, gracias a Dios lo estamos haciendo bien. Cada uno de mis hermanos y mis hermanas han formado sus propias familias. En total, contamos con 17 sobrinos y sobrinas que son parte de la segunda generación. Contamos con 9 pequeñitos que son parte de la tercera generación. Es una bendición verlos cómo se siguen multiplicando. Tenemos una familia bastante grande aquí y en la misma forma en nuestro querido Ecuador, donde tenemos nuestros primos, primas, tíos, tías, una familia bastante grande. Yo particularmente he mantenido un contacto a menudo con mi familia en Ecuador, una familia muy numerosa. He viajado cuando se me ha permitido, cuando hay una oportunidad, siempre lo hago. Como concejal de Toronto, hice todo lo posible para conseguir un tratado de amistad, con miras a formar hermanas gemelas entre las dos capitales, Toronto y Quito. En primer lugar, me gustaría rendir homenaje a la Asociación de Ecuatorianos en Ontario, al Consulado de Ecuador en Toronto, a la Embajada Ecuatoriana en Ottawa, y más que nada me gustaría homenajear a nuestra comunidad ecuatoriana que estuvieron muy presentes cuando estábamos empujando esa agenda para que sea aprobada, que no fue fácil al comienzo, pero eventualmente lo conseguimos. Este acuerdo reconoce las contribuciones culturales, sociales y económicas del pueblo ecuatoriano a esta gran ciudad de Toronto, y al mismo tiempo permite un mecanismo de comercio recíproco y programas de intercambio técnico entre las ciudades de Quito y Toronto. Otra forma que me gustaría de sacar adelante algo es la forma como me he mantenido en una forma muy presente con mi tierra. Fue cuando el catastrófico terremoto o maremoto que tuvimos de 7.8 grados de magnitud, que sacudió la costa pacífica de nuestro país, Toronto estuvo muy presente. Como el único concejal hispano en esta provincia, y una vez más, es dentro
del mundo político, tuve la oportunidad de organizar de una forma inmediata un comité organizador que, que fue tan efectivo. Contamos con Nicolás Trujillo, que fue el embajador de Ecuador en Canadá en aquel entonces, con el cónsul de Ecuador, Rolando Vera, eh, con Patricio Viera, que es el presidente de la Asociación Ecuatoriana en Ontario. Los medios de comunicación fueron excelentes. Es una buena amiga, Elvira Sánchez, ecuatoriana y fundadora del Congreso Hispano-Canadiense, y cientos de voluntarios que estuvieron muy presentes. A pesar de la tristeza de todas las pérdidas, con cientos de muertos y personas desaparecidas, la colección de fondos fue más de $1 millón y fue gracias al esfuerzo de nuestra comunidad hispana presente y de nuestras autoridades ecuatorianas, como la embajada y el consulado ecuatoriano, que fueron los pilares principales dentro de ese evento, que fue un evento muy significante aquí en la ciudad de Toronto. Como ecuatoriano de nacimiento puedo decir cuán afortunados y privilegiados somos al pertenecer a un país conocido a través del mundo por ser un país tan acogedor, compasivo, generoso, una nación pacífica, una nación democrática, el mejor país del mundo para visitar o para vivirlo, un país conocido por su belleza natural y su gente maravillosa, que es la envidia del hemisferio occidental. Amigos, en esta ocasión que estamos celebrando el 60 aniversario de relaciones diplomáticas de nuestro Ecuador y el Canadá, quiero enviar un saludo y un agradecimiento tan especial a nuestra embajada, a nuestro consulado, a todos los que tomaron parte a través de esos 60 años en ayudar a promover esta acción tan linda. Debemos sentirnos, amigos, muy orgullosos de nuestros antepasados. Debemos sentirnos muy orgullosos de nuestra diversidad. Deberíamos sentirnos muy orgullosos de la enorme contribución y logros de nuestros antepasados, muy orgullosos de nuestras raíces culturales y la diversidad que tenemos y contamos. Un mundo de felicidades para todos, para toda mi gente. Los quiero mucho y siempre estoy presente para servirlos en una forma humilde pero efectiva.